Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es reducción de orden. Eh, es un método para resolver ecuaciones diferenciales lineales de de segundo orden. Eh, en este caso, pues, ¿cuándo se va a aplicar este método? Bueno, se va a aplicar, este método se aplica cuando nosotros de esa ecuación diferencial conocemos una de las soluciones. Como sabemos, esta ecuación diferencial tiene dos soluciones linealmente independientes. Ya hablábamos de esos términos antes. Entonces, como es de segundo orden, tiene dos soluciones linealmente independientes. Entonces, aquí, en el enunciado siempre nos van a dar una solución de ella, una ya que es linealmente independiente. Entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar una segunda solución linealmente independiente. Entonces, aquí es donde entren ya lo que es reducción de orden, ¿verdad? Esto ustedes van a saber que van a tener que aplicar reducción de orden conociendo ya una solución de ella. Cuando les digan, la solución, una de las soluciones es, entonces, eso es reducción de orden, así de sencillo. Entonces, vamos a ver ahora cómo es el método. En primero vamos a ver la forma larga de cómo aplicar este método, después vamos a ver la forma corta. Entonces, vamos con la forma larga. Entonces, miren que tenemos ahí la ecuación diferencial es esta, y esta es una solución de ella, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a encontrar una segunda solución. Eh, si ustedes se acuerdan que si yo digo que esta es una solución de esta ecuación diferencial, que y es una solución, si yo hago el cociente entre y y1, ¿se acuerdan que yo les dije, verdad? Para probar que dos soluciones son linealmente independientes, lo único que había que hacer era el cociente, les dije yo. Y si ese cociente da una constante, eran dependientes. Y si ese cociente da una función que dependía de x, entonces se decía que eran linealmente independientes. Entonces lo que vamos a hacer aquí es llamar que este cociente de una variable u o una función u que depende de x. Entonces quiere decir que y sería igual a u por y1, miren. A u por y1, ¿verdad? Donde y1 obviamente es x, lo podemos sustituir y aquí tendríamos u por x, miren, u por x. Entonces, teniendo que y es igual a u por x, ¿verdad? Donde u es una variable, es una función que depende de x. Entonces aquí derivamos las derivadas presentes de x, tendríamos y prima igual a que sería copia el primero, deriva el segundo, sería u, más copia el segundo, deriva el primero, x por u prima. Calculo la segunda derivada, y prima, sería y prima igual u prima, más, y aquí aplico regla del producto nuevamente, copia el primero, deriva el segundo, sería x por u prima, más copia el segundo, deriva el primero, sería u prima nada más. Eh, y ahí tendríamos lo que es la derivada, tanto la primera como la segunda y a la su vez y. Entonces, luego de hacer estos cálculos, lo que vamos a hacer es sustituir aquí en la ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial tendríamos x cuadrado por la segunda, esta sería x v' más x v'. eh, Creo que aquí es u' nada más, ¿verdad? Yo puse v'. Vamos a ver, calculemos la segunda derivada de nuevo. La derivada de u es u', y aquí aplico el regla del producto, copio el primero, derivo el segundo, sería x por v' más u'. Ahí sería, entonces aquí esto queda x por v' más 2 u'. Ahí sí, ese sería. Entonces, volviendo aquí, reemplazamos, sería x por v' más 2 por u' menos 4x por la primera derivada, que es u más x por u' más 4 por ux igual a 0.
Entonces multiplicamos aquí, sería x cubo por u' más 2x cuadrado por u' menos 4x por u menos 4x cuadrado u' más 4ux igual a 0. Miren que este se cancela con este y este son semejantes, se pueden sumar. Y aquí tendríamos x al cubo, u' menos 2x cuadrado por u' igual a 0. ¿Bien? Aquí alguien puede decir sacar factor común una x, sacar factor común una x y no hay problema. Perdón, x cuadrado. Miren, sacar factor común x cuadrado quedaría x por u' menos 2u' igual a 0. Y esta x al cuadrado, mandarla ya con el 0 se cancela, ¿verdad? Y solo queda la x por u' menos 2u', ¿verdad? No hay necesidad de hacer eso. Bueno, si quieren lo pueden hacer, si no, pues lo dejan tal y como estaba antes la ecuación, ¿verdad? Al final siempre lo van a hacer después en el siguiente paso. Bien, como el nombre es reducción de orden, entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Reducir el orden de la ecuación diferencial, o sea, pasar de una de orden 2 a una de orden 1. Pero dirán ustedes, Lick, pero hizo ese trabajo, pero sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, lo único que cambia es la variable y, no cambió el orden de la ecuación diferencial. O sea, no pasamos de una de 2 a una de 1, sino que siempre quedamos en 2, dirán ustedes. Bueno, entonces aquí es donde viene lo nuevo. Miren, ya esto, ¿verdad? Surge de que buscamos una segunda solución, y entonces decimos, esa es la otra, va a ser la solución, ¿verdad? Entonces, como tiene que ser linealmente independiente, ya ella les decía, bueno, para saber que dos funciones son linealmente independientes, pueden hacer el cociente, y si da una constante, ese cociente es dependiente, y si da una función que depende de x, pues es linealmente independiente. Entonces, de ahí partimos, ¿verdad? Despejamos para y entonces ahí decimos. Y sustituimos quién es y1, que en este caso nos dan que es x, ¿verdad? Que este y1 es una de las soluciones, entonces vamos a buscar la otra. Entonces ahora, eh, llegamos a todo esto, ¿verdad? Sustituyendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que el tema se llama reducción de orden y aquí nos quedó el mismo orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer una nueva sustitución. O sea, vamos a decir CW igual a U'. Entonces, si yo derivo, sería U' igual a V', miren. Eso sería lo que es la sustitución. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? X por W' menos 2 por W igual a 0. Miren, y esta es una ecuación diferencial de primer orden. Aquí es donde pasa la reducción de orden. ¿Miren? Aquí es donde ustedes miran la reducción de orden. O sea, hacemos esto y entonces aquí. Esta aquí. Bueno, ¿y esta qué tipo de ecuación diferencial es? A ver. Esta, chicos, ¿qué tipo de ecuación diferencial es? Lineal. Exactamente, es lineal. Eh, Además puede ser separable también. eh, Puede ser separable, puede ser lineal. Entonces ustedes deciden cómo la quieren resolver. Si la que resuelven como una lineal o la resuelven como una separable. Eh, Cae en los dos casos, ¿verdad? Puede ser lineal y puede ser separable. Bueno, no es que puede, es lineal y es separable. Entonces ustedes la van a resolver como ustedes gusten. Por ejemplo, yo la voy a resolver por separable, ¿verdad? Porque por lineal tendría que aplicar la fórmula y todo eso. Entonces, eh, vamos a ver, por separable sería x de w sobre d de x igual a 2w, ¿verdad? Mandando lo que es esta x allá
con el diferencial, y la W aquí quedaría 1 sobre W, diferencial de W, y quedaría 2 sobre X, diferencial de X. Este daría el logaritmo natural de W sobre 2 logaritmo natural de X más una constante C. Bueno, miren que esa sería, ¿verdad?, la solución. Entonces aquí, Licenciado, ajá, en la penúltima fila puso de X, es de W, ¿verdad? Debe ser. sí, 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 es cierto. Ahí está, gracias. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, pues, es eliminar esos logaritmos. Y dirán ustedes, ¿cómo eliminar esos logaritmos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esto quedaría el logaritmo de x al cuadrado más la constante c. Si traigo este logaritmo a restar, me quedaría esto igual a la constante c. Y la resta de dos logaritmos da w sobre x cuadrado igual a c. Para eliminar los logaritmos aquí, pues daría, elevamos el exponencial a ambos lados. Y a la c, ¿verdad? Y esto daría w sobre x al cuadrado igual. Y e a la c es una constante elevada a una constante. Por ejemplo, le podemos llamar que sea k esa constante. ¿Verdad? Donde estamos diciendo que k es igual a e a la c, pues es una constante. Bueno, y aquí, pues miren, continuamos aquí. Sería w igual a k por x al cuadrado. Miren, ahí tendríamos. Y devolviendo el cambio, ¿quién es w? Tendríamos que u' es igual a k por x al cuadrado. Miren. Escribiendo a u', tendría como d de u sobre d de x. Miren, tendríamos esto, k por x al cuadrado. Y aquí tendríamos d de u igual a k por x al cuadrado, diferencial de x. Miren. Y aquí, pues, vieron que es separable esto, ¿verdad? Entonces podemos integrar a ambos lados y esto quedaría u. Y aquí quedaría k por x al cuadrado, perdón, a la 3 sobre 3. ¿Están de acuerdo, verdad? Más otra nueva constante que le llamamos a maya C1, ¿verdad? Y bueno, y ahí dirán ustedes, bueno, ¿y todo eso? ¿De qué sirve? Bueno, aquí lo que pasa que hemos hecho nosotros, encontrar quién es u. Ese era nuestro objetivo, encontrar esta u. Miren, eso es lo que hemos hecho, encontrar esa u. Y entonces ahora, como allá tenemos que y es igual a u por x, ¿verdad? Y es igual a u por x, entonces y sería igual a x por kx al cubo sobre 3 más una constante C1. Entonces multiplicamos aquí, sería kx a la 4 sobre 3 más x por la constante C1. Esa sería y. Miren, entonces ahí está mi solución, la que yo buscaba. Esta es la solución. Mira, aquí ya la que me da aquí es la solución general, ¿verdad? Por ejemplo, miren que k sobre 3 es una constante sobre otra constante. Ese k sobre 3, si yo le llamo una constante C2, entonces tendría y igual a C2 por x a la 4 más x por C1, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver que este x representa el y1 y este x a la 4 representa el y2. Por ende, su segunda solución, la segunda solución que ustedes les piden es x a la 4. ¿Bien? Esa sería la segunda solución de la ecuación diferencial. X a la 4.
Esa sería la solución linealmente independiente. Y la primera, que ya se la dan como para usen, ¿verdad? Este método, y1 igual a x. Esas serían las dos soluciones, miren. Ustedes hacen el cociente de ella, es linealmente independiente. Entonces, todo esto es reducción de orden, ¿eh? De esa forma se encuentra la segunda solución. Entonces, vuelvo recapitulando todo. Entonces, lo que hice fue decir que y era la solución, y como se supone que y es la solución dividida entre y1, ese cociente tiene que darme una función, ¿verdad? Para que, suponiendo que son linealmente independientes, tiene que darme una función que depende de x que le llamo u. Entonces, mi objetivo es encontrar esa u. ¿Quién es esa función, verdad? Entonces, para eso, pues sustituyo quién es y1, luego hago las derivadas, como supongo que y es una solución, entonces hago las derivadas, ¿verdad? Entonces, y la debe de cumplir la ecuación diferencial, se supone, ¿verdad? Como y es solución, debe de cumplirla, ¿verdad? Entonces, por eso hago la sustitución aquí. Luego de toda esa sustitución, lo que se queda esto, ¿verdad? Y como les dije, si ustedes quieren eliminar, sacar un x al cuadrado aquí, pueden hacerlo, y si no, pues al final, cuando digan a resolver aquí, pues se va a cancelar también. Entonces llegué a este punto, a esta ecuación. Miren, siempre me queda una ecuación de segundo orden, pero en función de u. Si ustedes se fijan un poquito, es prácticamente lo que esto que estoy haciendo es eliminar este término que no tiene derivada. Es algo así, ¿verdad? Que estoy haciendo esto. Para luego, cuando llego a este punto, hacer ya la reducción de orden. Aquí es donde se mira la reducción de orden, ¿verdad? Donde hago un cambio de variable, cambio la u' que está aquí por una w y derivo. W' es igual a u', y entonces ya hago los cambios respectivos en la ecuación que tenía y ya me queda una ecuación diferencial de primer orden. Eh, ya es de primer orden, ¿verdad? Entonces quedamos en que era lineal y en que era separable. Yo la hice por separable, pero viéndolo bien, chicos, háganla mejor por lineal, que les van a llegar directamente a esta solución. A esta solución. No, mientras que haciéndola por separable van a tener que hacer este trabajo de los logaritmos, y si la resuelven por lineal no lo van a hacer este trabajo de los logaritmos. Así que les sugiero hacerla por lineal, ¿verdad? Entonces, bueno, resuelven esta ecuación diferencial de primer orden, que esto ya lo sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí pues quedaría lo siguiente, ¿verdad? W igual a kx al cuadrado, pero W hemos dicho que era u', entonces quedaría aquí u', miren, igual a kx al cuadrado. Y bien, esto es una ecuación diferencial de variables separables. La separamos, ¿verdad? Resolviendo quedaría u aquí, y aquí kx al cuadrado, la integral de esto sería kx al cubo sobre 3, ¿verdad? Más la constante, miren, más esa constante. Entonces aquí pues más esa constante, ya sabiendo quién es u, encontramos quién es u, y además nosotros teníamos que y era igual a ux, y entonces reemplazamos u y ahí tenemos. Y aquí ustedes solo es de darse cuenta, ¿verdad? Que aquí está el y1 que ustedes le dieron, y aquí va lo que esté en función de x, aquí va a ser su y2. Lo demás, lo constante, pues se le van a llamar una constante C2, ¿verdad? Y aquí les queda esto que está aquí, chicos, lo que están viendo aquí sería la solución general de la ecuación diferencial. ¿Se acuerdan, verdad? Que nosotros les decíamos, ayer les mencionaba, se llama solución de general de una ecuación diferencial aquella combinación lineal de soluciones linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, ahí está su solución Y2, que era la segunda que se buscaba. No sé si hay alguna pregunta, bueno. Esta es la parte larga del método de reducción de orden. Ya vamos a ver la corta. Lick, siempre van a haber dos soluciones o depende del ejercicio pueden haber más soluciones o menos soluciones. La cantidad de soluciones va de acuerdo al orden. Ah, ok. Si tenemos una de segundo orden, son dos soluciones linealmente independientes. Y su solución general va a tener las dos soluciones. Si es de tercer orden, son tres soluciones linealmente independientes. Y así, según el orden. Antes, como lo estamos resolviendo de primer orden, solo encontramos una solución ahí, ¿verdad? Una solución.
Aquí soluciones se entiende, soluciones linealmente independientes, es aquellas expresiones que están multiplicadas por el parámetro. Miren, aquí sería x a la 4 es una solución y y1 es una solución. ¿Recuerdan el que les mencionaba el conjunto fundamental de soluciones? ¿Qué era el conjunto fundamental de soluciones? Bueno, todo aquel conjunto de soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí nuestro y1 y nuestro y2, hablábamos allá que en este caso sería x y x a la 4, sería un conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial, porque estas son las dos soluciones linealmente independientes. Miren, esas serían lo que es un conjunto fundamental de soluciones. Todo lo que hablábamos en teoría ya aquí está dándose, miren. Bueno, esta es la forma larga que les digo. Ahora vamos a hacer la forma corta. Vamos a ver, y quizás alguno diga, bueno, ¿y cómo es esa forma corta? Ya vamos a ver qué tal. Bueno, la forma corta es la siguiente. Es usar esta fórmula. Bueno, van a tener una ecuación diferencial lineal de segundo orden y a su vez es homogénea, ¿verdad? Es homogénea, o sea que está igualada a 0. Pero lo que necesitamos es que esa ecuación diferencial esté en forma estándar. Entonces ya les habíamos hablado de este término forma estándar. Forma estándar de una ecuación diferencial es que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Entonces, en este caso, teniendo la ecuación diferencial en forma estándar, para encontrar una segunda solución conociendo las primeras, es aplicar nada más esta fórmula, chicos. Esta fórmula nada más, y ya no van a hacer todo ese trabajo, sino que solo aplicar esta fórmula, miren. Así de sencillo. Entonces aquí lo único que van a hacer es aplicar esta fórmula para encontrar la segunda solución conociendo la primera. Entonces vamos a hacer este ejercicio, acabamos de hacerlo, aplicando aquí este. Y ustedes van a ver qué está más fácil o qué está más difícil. Eh, bueno, tenemos aquí la ecuación diferencial que es x cuadrado y prima menos 4x por y prima más 4y igual a 0. Y tenemos que y1 es igual a x. Bueno, para poder aplicar la fórmula de ahorita, necesitamos que esta ecuación diferencial esté en forma estándar y no lo está. Entonces, para eso, vamos a hacer que este coeficiente sea 1. ¿De qué forma? Multiplicando 1 sobre x a toda la ecuación diferencial. O sea, vamos a multiplicar 1 sobre x cuadrado menos 4x por y prima más 4y igual a 0. Entonces, en este caso quedaría 4y prima menos 4 sobre x por y prima más 4 sobre x al cuadrado por y igual a 0. Y aquí está la ecuación diferencial lineal homogénea en forma estándar. Entonces aquí pues, ¿qué me dice la solución? Que la segunda solución va a ser, bueno, lo vamos a poner por aquí, sería y2 sería igual a y1 de x, perdón, por la integral de e a la menos integral de p de x, diferencial de x, sobre y1 de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, miren, ahí sería la segunda solución. Vamos, aquí está. Entonces, el p de x viene siendo el coeficiente de la y prima, ¿verdad? Miren que el q de x ni lo ocupamos, ni por cerca lo ocupamos, el q de x, o sea, ese es ignorado. Me imagino que se preguntarán, Eli, ¿por qué no lo ocupamos? Es que miren, ve que al final, cuando usted hizo este trabajo, miren que este q de x que estaba ahí, se eliminó prácticamente. Entonces, por eso, aquí en la fórmula no se viene ocupando ese q de x, ¿verdad? No se mira. Entonces, aquí, pues, es esto, miren, para definir ese p de x, de aquí de la ecuación diferencial, lo único que se ocupa es ese p de x, ¿verdad? Y saber la primera solución, es que esté en forma estándar. Así de sencillo. Otra cosa, mire chicos, aquí se va,
en algunos ejercicios te van a ver tentador. Ah, aquí tengo y1 al cuadrado y aquí tengo un y1, cancelo este con este y va a quedar la integral de e a la menos integral de p de x, de x, y sobre y1 de x y diferencial de x. Entonces, si hacen esto, está mal hecho. Se va a ver, se lo digo que se va a ver tentador hacerlo porque posiblemente al eliminar, al hacer esta cancelación, la integral se haga pero bien sencillita. Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque eh, esto ya está fuera de la integral. Esto no es integrable y esto sí tiene que integrarse, ¿verdad? Esto ya está fuera de la integral, no se puede meter dentro porque esto es una función que depende de x. No se puede meter dentro de la integral, así que la, la, la pongo en el integrando y la saco del integrando, no, ahí no. Y esto ya no se puede hacer, ¿verdad? Ya lo había tocado antes también, ¿verdad? Que no podemos hacer eso. Aunque se mire tentador hacerlo, no lo vayan a hacer, ¿verdad? Y se lo digo porque ya ha pasado casos de que lo hacen, que tal vez literal la mira un poquito compleja, pero al hacer esa cancelación, también va a quedar bien fácil. Entonces, no, está mal, ¿verdad? Entonces aquí, volviendo, las copié bien, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, pues, lo único que hay que identificar es p de x. En este caso, p de x sería menos 4 sobre x. Y calculamos la integral de p de x. Si se fijan, esto es como estar resolviendo casi una línea. La integral de menos 4 sobre x, diferencial de x. Esto sería menos 4 logaritmo natural de x, miren. Logaritmo natural de x, que esto se va a escribir como menos logaritmo natural de x a la 4. Dejo ese menos porque al sustituirlo aquí con este menos se va a cancelar, ¿verdad? Entonces, la solución y2 va a ser la siguiente. Sería y1, que en este caso me lo dieron que es x, por la integral de e a la menos integral de p de x, pero la integral de p de x dio negativo logaritmo de x a la 4, x a la 4 sobre y1 en este caso sería x al cuadrado. Miren, entonces aquí donde les digo, a veces se mira tentador cancelar esto con este y alguien lo puede hacer y no, está incorrecto. Y aquí quedaría e a la logaritmo de x a la 4 sobre x cuadrado diferencial de x. Y aplicando propiedades de logaritmo, el numerador solo queda x a la 4 sobre x cuadrado diferencial de x. Entonces esto quedaría x, la integral de x al cuadrado diferencial de x. Y la integral de x al cuadrado, ¿cuánto es? X al cubo sobre 3, ¿verdad? Más la constante c. ¿Qué tendríamos entonces? Sería x a la 4 sobre 3 más la constante c. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, verdad, cuánto había dado la segunda solución? ¿Cuánto X había? a la 4. X a la 4, ¿verdad? Que aquí está, miren. Es x a la 4. Aquí está, miren. Aquí habíamos llegado que la segunda solución era el x a la 4. ¿Verdad? Entonces, ahí tendríamos lo que es la segunda solución de esa ecuación diferencial, ¿verdad? En este caso, ya la conocíamos, ¿verdad? Pero en este caso sería x a la 4 y la primera que ya nos dieron que sería x. Si quieren formar la solución general sería C1 por x más C2 por x a la 4. Aquí no hay importancia de cómo pongan el orden. Alguien puede poner así la solución general y otro puede decir, bueno, yo la quiero poner C1 por x a la 4 más C2 por x al cuadrado. Y no hay problema. Cualquiera de las dos que ponga como solución general están bien. No está mal que asocie el C1 con X1 y el otro C1 con el X a la 4, no hay problema. Cualquiera de las dos que ponga está bien.
Entonces ahí está, miren chicos, cómo encontrar la segunda solución, así de sencillo, solo aplicando esta fórmula. Entonces ustedes dicen, ¿cuál método miran más fácil, el primero o el segundo? El segundo. ¿Verdad? Entonces ahí ustedes queda a criterio de cada quien cuál quiere aplicar. No, yo no les voy a obligar de que no, tienen que hacerlo por este y ya. Ustedes va a quedar en cuál aplicar, ¿verdad? Solo que tengan presente que para aplicar esta fórmula, su ecuación diferencial tiene que estar en forma estándar, ¿verdad? En forma estándar y teniendo eso, pues ya lo demás es bien sencillo. Ya con esto requieren más trabajo, ¿verdad? Porque hacen sustituciones, luego hacen la reducción de orden y luego integran y todo eso. Pero, ¿qué pasa, chicos? ¿Por qué les hice, por qué eran ustedes y por qué no les enseño directamente eso y ya los quedamos con ese? Bueno, como el tema dice reducción de orden y yo les enseñaba directamente este método, ustedes no iban a ver ni por cerca la reducción de orden, porque díganme aquí, no vieron nada de reducción de orden aquí, ustedes no miraron que esta ecuación diferencial se redujo a algo, ¿verdad? Entonces, si yo directamente les enseño esto, no les estoy, bueno, alguien me va a decir, ¿y Licky, por qué se llama reducción de orden? Yo no miré nada de eso. Entonces, estaba en obligación de enseñarles esta parte, ¿verdad? Para que vieran este trabajo, pero ya todo este trabajo se resume en esta forma. Así es así. Entonces, ahí quedan ustedes cuál de los dos métodos aplicar, ¿verdad? Es opcional para cada quien.